¿Alguna vez te has preguntado si podrías sobrevivir en la Inglaterra medieval temprana llevando un estilo de vida similar al de un surfista moderno? ¿Fue la existencia en esa época tan sencilla como algunos podrían imaginar? ¿O era un desafío constante simplemente lograr seguir adelante día tras día? En este video fascinante, nos adentraremos profundamente en el núcleo de la vida durante esa era medieval para descubrir las respuestas a estas increíbles interrogantes. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este ahora. Considera por un momento los desafíos cotidianos que enfrentaban. Imagínate despertar en el gélido ambiente de una habitación austera, en una humilde cabaña que compartes no solo con tu familia, sino también con tu cerdo y tus gallinas. La alimentación consistía prácticamente en pan duro y rústico día tras día, mientras que las enfermedades acechaban a todos sin piedad. Y todo esto en ausencia total de la medicina moderna que hoy damos por sentada. ¿Cómo lograron resistir aquellos tiempos y sobrevivir? ¿Y qué tal era vivir como mujer en esa época? La Inglaterra medieval temprana estaba llena de tradiciones que muchas veces eran restrictivas. Las mujeres enfrentaban innumerables desafíos, desde el riesgo siempre presente del parto hasta el peso de las expectativas culturales. Estos retos, aunque a menudo pasados por alto, pueden sorprenderte ya que revelan aspectos de la historia que rara vez se cuentan. Únete a mí mientras nos embarcamos en un viaje para descubrir las verdades inesperadas sobre la supervivencia en esa fascinante era. Prepárate para encontrarte con historias no contadas que ilustran la sorprendente resistencia de las personas que vivieron en aquellos tiempos, junto con las duras realidades de su día a día. Al enfrentar estas narrativas, al final tendrás una idea clara de si podrías haber superado los peligros y incertidumbres que afrontaban quienes vivían en la Inglaterra medieval temprana. Así que, sin más dilación, vamos directamente al grano. Gracias a un misterioso giro del destino, acabas de ser transportado a esta época histórica, y, por un golpe de suerte, se te concede la habilidad única de comunicarte libremente con quienes te rodean. Algo insólito para las personas comunes de ese tiempo. ¿Podrías prosperar bajo estas circunstancias desafiantes? En la Inglaterra medieval temprana, los habitantes hablaban inglés antiguo. Este idioma era tan distinto del inglés moderno en su gramática, vocabulario y pronunciación que entenderlo resultaría casi imposible para quienes hablan inglés contemporáneo. Aunque el inglés antiguo es el ancestro del inglés que conocemos hoy, en esencia es un idioma completamente diferente. Imagina, sin embargo, que milagrosamente puedes comunicarte con los lugareños. Eso sería de gran ayuda, ya que calaría en tomar tu lugar en la estructura social de la época. Para la gran mayoría de las personas, alrededor del 85% de la población, su vida estaría marcada por su posición como siervos. Y lo mismo podría decirse de ti. Serías parte de esta vasta mayoría, lo que implicaría llevar una vida de pobreza atado a la tierra que trabajas diariamente. Las jornadas serían agotadoras, con condiciones de vida severas y, a menudo, implacables. Tu existencia, con sus propios desafíos, contrastaría con las de la nobleza y el clero, quienes disfrutaban de poder y riqueza. Los siervos eran diferentes de los propietarios de tierras. Estaban ligados a ella a tal punto que no podían dejar la mansión que la controlaba sin el permiso del señor feudal. Esta falta de libertad restringía gravemente sus movimientos y oportunidades, siendo prácticamente parte integral de la propiedad y sus vaivenes financieros. Esta estricta organización proporcionaba estabilidad dentro del sistema feudal al garantizar una mano de obra continua para los señores de la tierra. Al ser un siervo, te considerarían la columna vertebral de la economía agrícola medieval de ese entonces. El día a día estaría definido por arduas labores físicas, principalmente en los campos. Desde el alba hasta el ocaso, las tareas incluirían arar, sembrar, cosechar y cuidar del ganado.
Estas faenas no solo eran físicamente demandantes, sino que también se llevaban a cabo con herramientas muy rudimentarias y frecuentemente en condiciones climáticas adversas. Tal dedicación al trabajo era inclemente y ofrecía escaso tiempo para el descanso, más aún durante las ajetreadas temporadas agrícolas. El constante esfuerzo físico que caracterizaba la vida de un campesino medieval no solo agotaba el cuerpo, sino que también conducía a un desgaste físico significativo, con frecuencia a diversas lesiones. Este tipo de vida contribuía a acortar la esperanza de vida, evidenciando que el entorno no era precisamente favorable. En cuanto a la alimentación, ser un siervo significaba conformarse con una dieta sencilla e repetitiva. Los granos como la cebada y el trigo formaban el núcleo de la alimentación diaria, usándose principalmente para elaborar pan y gachas. Estos productos básicos se completaban con hortalizas que se podían cultivar en modestos huertos, tales como frijoles, guisantes y cebollas. La carne, por otro lado, era un bien preciado reservado para festividades o celebraciones singulares. La caza mayor era un privilegio exclusivo de los nobles durante la Alta Edad Media, quienes obtenían carne, pieles y cuero de venados, jabalíes y otros pequeños animales. Sin embargo, este derecho estaba estrictamente regulado y limitado a la aristocracia en los terrenos reales. Las áreas boscosas eran protegidas bajo las leyes forestales que preservaban extensas porciones de terreno para el uso exclusivo de las élites, mientras que los aldeanos que se aventuraban a cazar furtivamente enfrentaban severas sanciones legales. Por tanto, la caza no era una opción para ti, a menos que estuvieras dispuesto a arriesgarte a enfrentar serias consecuencias legales. La falta de variedad en la dieta provocaba deficiencias nutricionales, lo cual incrementaba la vulnerabilidad a diversas enfermedades y problemas de salud. Esta limitación en la dieta no solo afectaba tu resistencia a las enfermedades, sino que también contribuía a un estado general de salud más bajo. Además, las fuentes de agua contaminadas representaban otra amenaza crítica. Los ríos y pozos eran a menudo focos de contaminación debido a los desechos humanos y animales, facilitando la propagación de enfermedades transmitidas por el agua como la disentería, la fiebre tifoidea y el cólera. La ausencia de sistemas de alcantarillado adecuados y métodos ineficientes para el manejo de desechos exacerbaba el problema de salud pública, aunque los ricos podían, en ocasiones, acceder a fuentes de agua relativamente más limpias. Las condiciones sanitarias precarias de la época significaban que el riesgo de infección era una constante amenaza para todos, independientemente de su estatus social. La pobreza ciertamente no hacía distinciones cuando se trataba de vivienda. Normalmente, se viviría en una pequeña y humilde construcción realizada con técnica de entramado de madera y barro, coronada por un techo de paja. Las moradas típicas para los siervos consistían en uno o dos espacios que se compartían con la familia, en ocasiones incluso con animales. Así que, efectivamente, desarrollarías una familiaridad bastante íntima con tus cerdos y ovejas. Sin embargo, estas estructuras carecían de ventilación adecuada y sistemas de saneamiento, lo que las convertía en entornos húmedos, llenos de humo y frecuentemente infestados. El hacinamiento era una característica común, exacerbando el ambiente insalubre que debías enfrentar a diario. Estas malas condiciones habitacionales contribuían considerablemente a la propagación de enfermedades y problemas respiratorios, repercutiendo aún más en la salud y bienestar general. Ahora que has comprendido el tipo de vida que llevarías y los desafíos que implicaría, ¿cómo influiría esto en tu expectativa de vida? Durante la Inglaterra medieval temprana, la esperanza de vida promedio era impactantemente baja a la luz de nuestros estándares modernos, con hombres y mujeres esperando vivir alrededor de entre 30 y 35 años. Es importante notar que estas cifras son promedios calculados al nacer, profundamente influenciados por tasas de mortalidad infantil y juvenil extremadamente altas.
Esto no significa que la gente generalmente muriera entre los 20 y 30 años. De hecho, quienes sobrevivían a la infancia podrían alcanzar edades de 40, 50 años o más. Sin embargo, el constante riesgo de muerte temprana impactaba significativamente en la reducción del promedio de vida general, por fortuna, mediante un encantamiento. Ahora te encuentras transportado a la Inglaterra medieval temprana a la edad de 20 años, lo que implica que has evitado los obstáculos que la infancia temprana podría presentarte y puedes esperar tener algunos buenos años más adelante, siempre que la suerte esté de tu lado. Cabe destacar que la pérdida de hijos era un evento desgarradoramente común, con alrededor de un tercio de los niños falleciendo antes de alcanzar los 5 años. Esta devastadora tasa de mortalidad infantil era el resultado de una combinación de factores interrelacionados. La desnutrición desempeñaba un papel crucial, ya que una alimentación deficiente debilitaba el sistema inmunológico de los niños, haciéndolos muy susceptibles a infecciones graves. La limitada comprensión médica de aquellos tiempos implicaba que no se disponía de métodos de tratamiento eficaces para las enfermedades comunes infantiles. La falta de conocimiento y recursos significaba que afecciones como la rubéola y el sarampión, altamente letales para los pequeños, se propagaban y empeoraban rápidamente, junto con otras enfermedades infecciosas como la disentería y problemas respiratorios. Estas dolencias a menudo resultaban fatales, imponiendo un alto costo en la salud infantil de la época, en una era carente de las ventajas de la medicina moderna y sistemas de saneamiento efectivos. La trágica pérdida de un gran número de vidas jóvenes era inevitablemente el resultado tanto de limitaciones ambientales como médicas. Las cosechas fallidas eran comunes, agravadas por fluctuaciones climáticas, plagas y enfermedades, lo que llevaba a periodos de hambruna y desnutrición generalizada. Inclusive durante años de relativa abundancia, la deficiencia de una dieta equilibrada provocaba carencias en vitaminas y minerales esenciales, comprometiendo aún más la salud de la población. A menudo, las fuentes de agua estaban contaminadas y la proximidad diaria con animales aumentaba el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas, exponiendo a la población a amenazas de salud significativas. Un peligro adicional, menos previsible para muchos, era el envenenamiento. Este riesgo suponía otra capa de vulnerabilidad dentro de distintos estratos sociales, mientras que la escasez de alimentos y las enfermedades infecciosas afectaban de manera transversal a todos. El envenenamiento presentaba peligros específicos que impactaban tanto a los ricos como a la gente común. Para la élite adinerada, el envenenamiento por plomo representaba un grave problema. El metal era de uso extendido en artículos domésticos y materiales de construcción. Un foco común de exposición era la cerámica vidriada. Los esmaltes utilizados en estas piezas contenían plomo, que podía filtrarse en los alimentos y bebidas, especialmente en los líquidos ácidos como el vino y los jugos de frutas. Con el tiempo, la ingesta crónica de plomo conllevaba serios problemas de salud, incluyendo daño neurológico que considerable incluso la muerte. Pinturas y otros elementos también incorporaban plomo, aumentando el riesgo acumulativo de exposición y planteando serios desafíos para la salud de los más adinerados. Por otro lado, para la población general, el peligro de envenenamiento por EGAT, conocido también como ergotismo o fuego de San Antonio, era mucho más extendido y dramático. Este hongo parásito afectaba al centeno y otros cultivos de cereal, y su consumo podía ocasionar alucinaciones, problemas circulatorios severos y, en casos extremos, la muerte. Esta amenaza añadía una dosis adicional de riesgo en una época donde sobrellevar los retos ambientales y sanitarios ya era una tarea ardua. El hongo EGAT, prolífico en los cultivos de centeno y otros granos durante periodos de humedad, solía ser el culpable detrás de numerosos casos de envenenamiento masivo, cuando se empleaba grano contaminado para la elaboración de pan. Los alcaloides tóxicos del EGAT podían desencadenar enfermedades severas y aterradoras para quienes lo consumían.
El envenenamiento por EGAT podía manifestarse de diversas formas, siendo los síntomas particularmente espeluznantes. Uno de los más conocidos, el ergotismo convulsivo, provocaba espasmos musculares intensos, convulsiones y alucinaciones vívidas. En ocasiones, estos episodios derivaban en fenómenos extraños llamados epidemias de baile, el momento en que los movimientos espasmódicos incontrolables y las convulsiones se traducían en un frenesí similar a la danza. Afectados bailaban de forma incesante durante horas o incluso días, sin poder detenerse hasta colapsar de agotamiento extremo, sufrir lesiones serias o, trágicamente, perecer. Estos inusuales y perturbadores incidentes eran frecuentemente interpretados, bajo una visión religiosa medieval, como posesiones demoníacas o castigos divinos, ilustrando el profundo impacto físico y mental del envenenamiento por EGAT tanto en individuos como en comunidades enteras de la época. Otra forma insidiosa de envenenamiento por EGAT era el ergotismo gangrenoso, caracterizado por restringir el flujo sanguíneo a extremidades, causando sensaciones de ardor intensas seguidas de la aparición de gangrena, donde el tejido afectado moría, potencialmente resultando en la pérdida de extremidades. Los brotes de ergotismo en sus diversas formas solían ser generalizados, causando no solo una mortalidad significativa, sino también desestabilización social, con síntomas tan dramáticos, especialmente las alucinaciones y la gangrena. La gente a menudo creía estar sufriendo un castigo divino o incluso ser víctimas de brujería, si enfrentar todo lo anterior no fuera suficientemente desafiante, sobrellevar tales circunstancias era aún más complicado para las mujeres en la Inglaterra medieval temprana. Las vidas de las mujeres estaban significativamente restringidas por una sociedad dominada por hombres y profundamente influenciada por interpretaciones bíblicas de la época. Estas enseñanzas retrataban a las mujeres como subordinadas, remontando esta jerarquía al relato bíblico de Adán y Eva, donde la transgresión de Eva era vista como el origen del pecado. Esta estructura religiosa proporcionaba una fuerte justificación para la opresión de las mujeres, definiendo estrictamente sus roles y expectativas dentro de la sociedad. Una de las principales repercusiones de esta ideología patriarcal era el confinamiento de las mujeres a labores domésticas y agrícolas, en las zonas rurales, que constituían la mayor parte de la población. Las mujeres asumían deberes como cocinar, limpiar, hilar, tejer y cuidar de los niños. Las oportunidades de participar en la vida pública o de buscar otras ocupaciones fuera del ámbito doméstico eran severamente limitadas. De esta manera, las mujeres vivían vidas centradas casi exclusivamente en la manutención y la gestión del hogar, confinadas por roles tradicionales que moldeaban cada aspecto de su existencia diaria. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental en las labores agrícolas, participando activamente en la siembra, cosecha y cuidado del ganado. A pesar de que estas tareas eran esenciales para el funcionamiento del hogar y la comunidad, con frecuencia se subestimaba su importancia, lo que reforzaba aún más la posición subordinada de las mujeres en la sociedad medieval. El parto representaba una amenaza significativa para la vida de las mujeres en aquella época. Con un conocimiento médico limitado, dar a luz era un evento peligroso e impredecible. Complicaciones como infecciones, hemorragias y partos obstruidos eran frecuentes y a menudo resultaban en la muerte materna. La falta de condiciones sanitarias adecuadas y de intervención médica eficaz aumentaba considerablemente los riesgos asociados con el alumbramiento, más allá de sus responsabilidades domésticas y agrícolas. Las mujeres gozaban de derechos legales muy restringidos y estaban mayormente excluidas de posiciones de poder e influencia. Sus vidas se definían principalmente por sus relaciones con los hombres, ya fuera como hijas, esposas o madres, aunque algunas mujeres, particularmente aquellas pertenecientes a familias nobles o reales, podían ejercer cierta influencia a través de sus conexiones familiares. Estos casos eran más bien excepciones que la regla. La gran mayoría de las mujeres vivía dentro de un sistema que limitaba severamente su autonomía y sus oportunidades de desarrollo personal y social.
simplemente por el hecho de ser mujeres. En cuanto al sistema judicial inglés de la época, era crucial evitar transgredir las leyes para no enfrentar los severos castigos consecuentes. La Iglesia ejercía una influencia significativa tanto en la vida espiritual como en la secular, moldeando las normas sociales y contribuyendo al marco legal vigente, aunque no administraba directamente el derecho secular en todos los casos. La autoridad moral de la Iglesia y su estrecha relación con los poderes gobernantes implicaba que la doctrina religiosa permeaba profundamente el sistema legal. Esta influencia eclesiástica se manifestaba en leyes estrictas que regulaban diversos aspectos de la vida cotidiana y en los brutales castigos impuestos por las transgresiones. Las enseñanzas de la Iglesia ponían énfasis en la moralidad, la obediencia y la adhesión a la doctrina religiosa. Los pecados no eran considerados meramente como faltas espirituales, sino que también podían ser vistos como delitos contra el orden social, lo que justificaba la imposición de castigos terrenales. Esta fusión entre lo espiritual y lo legal creaba un entorno en el que la transgresión de las normas religiosas podía acarrear graves consecuencias legales y sociales. Esta perspectiva llevó a la criminalización de comportamientos que la Iglesia consideraba moralmente reprobables, como el robo, el juego y otras acciones vistas como disruptivas para la armonía social. Los castigos por tales infracciones eran frecuentemente severos y se realizaban en público para actuar como un potente disuasivo y servir de advertencia a otros. La amputación de extremidades, especialmente en el caso de delitos como el robo, particularmente reincidentes o aquellos implicando un valor significativo, era un castigo común. Otra forma de castigo brutal era el marcaje a fuego, llevándose a cabo con un hierro candente. Esta práctica consistía en marcar a los delincuentes, dejando una cicatriz permanente que, además de evidenciar su transgresión, fomentaba su exclusión social. Estas marcas se aplicaban en la mano, la cara u otras partes visibles, recordando constantemente tanto al portador como a los demás la naturaleza de su delito. El juicio por ordalía era quizás una de las características más notables y extrañas del sistema legal de la época. Una práctica normalmente aprobada por la Iglesia. Este proceso sometía al acusado a una prueba dolorosa y peligrosa cuyo resultado suponía estar bajo la directa intervención divina. La lógica detrás de esta práctica sostenía que Dios protegería al inocente y revelaría al culpable. Existen varias formas de ordalía practicadas, cada una con su propio conjunto de pruebas. La ordalía con hierro candente requería que el acusado sostuviera un hierro caliente a una distancia especificada. Después se vendaba la herida. Si curaba dentro de un tiempo específico, se consideraba prueba de su inocencia. Si supuraba, era evidencia de su culpabilidad. La ordalía con agua caliente consistía en que el acusado recuperara una piedra de una olla con agua hirviendo, al igual que antes. Las manos eran vendadas para observar el proceso de curación. Finalmente, la ordalía del agua fría implicaba lanzar al acusado a un cuerpo de agua. Si flotaba, se consideraba culpable, ya que la pureza del agua debía rechazar lo impuro. Si se hundía, era considerado inocente. Y la esperanza era que lo rescataran antes de ahogarse. Estas ceremonias judiciales demostraban una profunda implicación de la fe religiosa en los procesos legales y simbolizaban un entendimiento del mundo, en el que la intervención divina era vista como válida para establecer culpabilidad o inocencia. La participación de la Iglesia en estas prácticas reforzó su influencia en el sistema legal de la época. Sin embargo, es importante señalar que la aplicación de estas leyes y castigos podría variar notablemente dependiendo del estatus social del individuo. Aunque las leyes, en teoría, se aplicaban a todos, en la práctica, los ricos y poderosos a menudo gozaban de mayor indulgencia. En ocasiones, podían esquivar los castigos más severos. La severidad de los castigos, incluso por infracciones menores, servía como un fuerte mecanismo de control social entre la mayoría de la población.
esta combinación de estrictas leyes basadas en principios religiosos y la aplicación de sanciones severas definía el panorama legal de la Inglaterra medieval temprana. Si todo lo anterior no fuera suficiente motivo de preocupación, ser un hombre traía consigo un peligro adicional: la guerra. La guerra era una constante en la vida de la Inglaterra medieval temprana, afectando a todas las capas de la sociedad, pero devastando particularmente a la clase campesina. Conflictos bélicos surgían de diversas fuentes, incluidas las luchas de poder internas entre reinos rivales, disputas sucesorias y amenazas externas como las incursiones vikingas. Estos conflictos perpetuos tuvieron profundos efectos socioeconómicos y demográficos. Uno de los impactos más significativos de tales guerras fue el reclutamiento forzoso de los campesinos, quienes conformaban la base de la economía medieval. Con frecuencia, estos agricultores eran obligados a dejar atrás sus campos y familias para servir en los ejércitos de sus señores o del rey, a diferencia de los soldados profesionales. Los campesinos carecían de un entrenamiento militar detallado y portaban equipamiento deficientemente adecuado, con armamento rudimentario como lanzas, hachas e incluso herramientas agrícolas. Su falta de preparación los hacía increíblemente vulnerables en la batalla, llevándolos a sufrir altas tasas de bajas. La imposición del servicio militar desencadenó consecuencias multifacéticas en las comunidades campesinas. No solo eliminaba a una parte significativa de la fuerza laboral agrícola, interrumpiendo ciclos vitales de cultivo y causando escasez de alimentos, sino que también dejaba a las familias femeninas desprotegidas ante los peligros de la guerra, empeorando la tensión social y económica preexistente. Si los hombres no retornaban, sus familias a menudo quedaban en condiciones catastróficas, sumidas en la pobreza y la indigencia. Además, las invasiones, especialmente las perpetradas por los daneses, representaban una notable fuente de conflicto y mortandad durante este periodo, comenzando a finales del siglo VIII. Las incursiones danesas en la costa inglesa se intensificaron, evolucionando de pequeñas expediciones de saqueo a invasiones a gran escala con objetivos de conquista y asentamientos permanentes. Estas ofensivas no solo reconfiguraban el mapa geopolítico, sino que alteraban la vida cotidiana, contribuyendo al clima de constante conflicto e inestabilidad en la sociedad medieval. Las invasiones vikingas trajeron consigo una devastación generalizada y una enorme pérdida de vidas, con las comunidades costeras especialmente vulnerables, aldeas y monasterios siendo vistos como depósitos de riqueza. Eran atacados regularmente. La crónica anglosajona, una fuente histórica primordial para estos eventos, está repleta de relatos sobre las incursiones, describiendo vívidamente la destrucción que éstas causaron. A medida que transcurrió el tiempo, la magnitud de las invasiones aumentó, culminando con la instauración del dominio sobre territorios conocidos como el Danelaw. Regiones de Inglaterra bajo control danés. Durante este periodo se libraron enormes batallas y se experimentaron prolongados conflictos entre los reinos anglosajones y los invasores daneses. El impacto de estas guerras se extendió más allá de las bajas inmediatas, ya que la destrucción de cosechas, ganado e infraestructuras vitales condujo a hambrunas y inestabilidad económica. La constante amenaza de violencia y el caos generó un clima de temor e incertidumbre que permeaba la vida diaria de todos. En este contexto bélico, ser convocado al servicio militar era una realidad para muchos siervos, quienes sufrían pérdidas desproporcionalmente altas debido a su falta de entrenamiento y equipamiento adecuado. Todos estos factores combinados ejercieron un impacto notable en el aspecto socioeconómico y demográfico de la época, transformando permanentemente la sociedad medieval. Reflexionando sobre estos desafíos, podrías estar pensando: Dios mío, ¿cómo fue posible que alguien navegara por los innumerables peligros y obstáculos que aquella época presentaba? Es importante recordar que las personas de aquellos tiempos no conocían otra realidad. Al carecer de apoyo social o estatal, oportunidades para el progreso individual u otras comodidades que la mayoría de nosotros damos por sentado hoy en día,
Adaptaban sus aspiraciones y esperanzas a las circunstancias que les rodeaban. A pesar de la adversidad y la omnipresente incertidumbre, seguían siendo humanos. Se enamoraban, formaban familias, cultivaban amistades, reían y bromeaban, mostrando resiliencia ante las dificultades incesantes. Así que ahí lo tienes. Vivir en Inglaterra durante el temprano periodo medieval no era tarea fácil, pero quizás podrías haber enfrentado los peligros que presentaba esa época. Comparte tus pensamientos dejando un comentario para hacérnoslo saber. Muchas gracias por ver este episodio de Los Secretos de la Antigüedad. Si te gustan estos videos, no olvides darle me gusta y suscribirte. Cuídate y nos vemos la próxima vez.